y Burrillo. Y hoy, día 13 de mayo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, en el Estado español, junto con las distintas redes y entidades, lanza la campaña Renta Mínima Sí, pon tus prejuicios en cuarentena. Al otro lado del teléfono tenemos al vicepresidente de EAPN aquí en Canarias, Fernando Rodríguez. Él nos va a explicar qué significa esto de renta mínima sí y pon tus prejuicios en cuarentena. Que bueno, lo de la cuarentena yo creo que lo tenemos todos muy claro ya lo que es. Fernando Rodríguez, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. ¿Y Bien. ustedes todo bien, no? Sí, Sí. gracias a Dios. Sí. Si hablamos de salud, sí. Bien, perfecto. Me alegro. Bueno, tú ahora mismo, el vicepresidente de Sí. APN, ahí y estás ahí en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Bueno, realmente estoy en mi casa como Ah, muchos otros canarios todavía en sí. esta fase de confinamiento y realmente vivo en el municipio de Tegueste. Ah, en Pero bueno, Tegueste. en la isla de Sí, Tenerife, sí. en la isla de Sí, sí. Tenerife. Fantástico municipio. Lo que Sí. sí es cierto que Tenerife más castigada, ¿verdad, Fernando, con esto del coronavirus? Efectivamente, bueno, si lo valoramos así dentro de lo que es la propia comunidad autónoma, efectivamente Tenerife ha sido la más castigada, pero sin embargo hay que decir que tenemos la suerte que a nivel estatal la comunidad autónoma de Canarias es la que menos ha sufrido Cierto. en relación al número de contagios y al número de fallecidos, ¿no? Ujú. Y eso es lo que ha hecho que, bueno, que ya estemos ya en una fase ya avanzada con respecto a otros territorios. Y bueno, aunque al final salgamos antes, por decirlo así, de esta crisis sanitaria, sin embargo, lo que viene a partir de ahora y que Sí, ya estamos empezando a detectar desde las entidades sociales es la crisis económica y social que se avecina, ¿no? Y que ya exacto. estamos ya empezando a tener signos concretos en ese sentido, ¿no? Y en este sentido, por eso esta campaña, ¿no? Renta mínima sí, pon tus prejuicios en cuarentena. Explícanos Sí. un poquito en qué va a consistir y por qué esto de los prejuicios, Fernando. Sí, esta campaña la hemos decidido lanzar justo en ese momento porque creíamos que era el momento más adecuado porque se producen dos acontecimientos en este tiempo. Uno de ellos es lógicamente el que ya hemos empezado a hablar de las causas o las consecuencias del COVID-19, pero otro también es que el propio gobierno a nivel estatal ya está a punto de aprobar esa futura renta mínima para todas aquellas familias y personas vulnerables o aquellas personas que están en situación de pobreza severa o hogares que están sin ningún tipo de ingresos, ¿no? Sobre todo para que puedan afrontar, digamos, los gastos básicos que tiene una unidad familiar dentro de su hogar. Esos son los dos principales acontecimientos que nos hace que de la red decidamos poner esta campaña en marcha y justo en este momento aprovechando pues ese tirón, por decirlo así, o esa, digamos, esa iniciativa Sí, por parte del gobierno estatal. Concretamente la campaña comienza hoy, es una campaña de corto tiempo de duración, pero sin embargo hemos querido que sea lo más efectiva posible. Hoy de hecho teníamos la buena noticia que en cuanto la hemos lanzado a sí. primera hora de hoy, somos a nivel de trending topic, Ah, somos el estupendo. tercero. Somos la tercera, digamos, noticia o campaña más difundida en redes sociales. Y bueno, pues eso la verdad es que está teniendo un calado y una respuesta bastante importante, por lo menos una audiencia bastante importante e interés Sí. en esta renta mínima. ¿Y por qué entela tus prejuicios? Bien, porque realmente siempre la renta mínima se puede llegar a entender si no se explica con suficiente, digamos, claridad que en un momento determinado el Estado o las autonomías favorezcan el que una persona, una familia tenga un ingreso básico sin ningún tipo de contraprestación, es decir, es como de alguna forma sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿no? Y eso al final pues está generando determinados discursos de aporofobia y discursos de discriminación entre la población y realmente hay que explicarlo bien, o sea, realmente cuando estamos hablando de que una persona, familia, como por ejemplo ocurre aquí en Canarias, Sí. donde los últimos datos, para que te hagas una idea, antes de que entráramos en esta situación del COVID-19,
Estamos hablando de 38.000 hogares sin ingresos de ningún tipo. Exacto. Y 195.000 personas que viven en Canarias en una situación de pobreza severa, es decir, con menos de 370 euros al mes. Como toda la audiencia que está escuchando en este momento el programa entenderá que, lógicamente, con 370 euros o sin ingresos de ningún tipo, se hace muy difícil que una familia pueda pagarse, por ejemplo, la vivienda, o tener una alimentación adecuada, o poder pagar incluso por los gastos escolares de sus hijos, ¿no? Estamos hablando de algo muy, muy básico, con lo cual estamos hablando de una renta, como bien la palabra dice, mínima y básica para el adecuado sostenimiento de las personas, o sea, de los hogares, y que realmente creemos desde la red que debe ser un derecho subjetivo y un derecho a la cual debe acceder cualquier persona, en este caso de nuestra población aquí en Canarias y a nivel Estado. Tú sabes que, bueno, es cierto que esos mensajes, por eso es lo de los prejuicios, ¿no? Poner en cuarentena esos prejuicios, por esos mensajes que nos llegan de distintos partidos políticos. Pero no solo aquí en España, también a nivel europeo no están tampoco muy, o no hay un consenso en común precisamente también con esta renta mínima. Ya, ¿Qué opinión? efectivamente, por eso es justamente uno de los objetivos de esta campaña, precisamente, de intentar sensibilizar a la población de la necesidad de que existe un grupo de población vulnerable que ya se venía viendo afectado antes de esta situación. Recordemos, por ejemplo, la crisis del 2008, que se inicia en el 2008 y que todavía, inclusive, nosotros desde las redes analizamos que efectivamente esa crisis no había acabado para determinadas familias, determinadas personas. Todavía se seguían sufriendo muchos coletazos de esa crisis del 2008, que fíjate ya que sí habían pasado años ya y todavía había familias que no habían logrado remontar y llegar a tener una cierta estabilidad laboral, económica, etcétera. Y ahora llega esta nueva situación inesperada para todos, donde nos encontramos con una nueva crisis social y económica, y aquellas familias que todavía estaban intentando levantar vuelven otra vez a tener un retroceso y muy probablemente su situación se ha empeorado. Lógicamente esto requiere de una respuesta por parte de las administraciones públicas, sin lugar a dudas, y creemos que una de las respuestas tiene que ser esta. Además de otras, es decir, esta no tiene por qué ser la única. Lógicamente a la renta mínima se le deben de complementar otras cuestiones como un buen plan de vivienda que realmente garantice el derecho a una vivienda digna a todas las personas. Tiene que también haber un buen plan de empleo donde efectivamente pasemos de tener empleos precarios o con bajos sueldos o con bajos salarios, empezar a tener un salario también digno y un empleo en condiciones. Aquí también ha salido ahora visible toda la situación de la brecha digital que se está produciendo a nivel educativo, con muchos niños y niñas que se están teniendo verdaderas dificultades para continuar sus clases desde la casa, etcétera. O sea, son tantas cuestiones que al final nosotros lo que reclamamos como red de entidades sociales es que colaboremos, que trabajemos conjuntamente con las entidades sociales, con la administración pública, para afrontar esta situación que vamos a tener ahora en los próximos años, ¿no? ¿Crees que desde la red creen que hay músculo en España para esta renta mínima? O sea, que ¿será capaz el Estado de...? Sí, porque además incluso te diré que la renta mínima estatal se plantea como una renta base donde se podrá ser incluso complementada con las rentas de cada comunidad autónoma. Sabes que nosotros aquí en Canarias, concretamente, tenemos la renta canaria de ciudadanía, que ya es un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía, y que el gobierno de Canarias también se ha planteado ya como digamos, con dentro de sus objetivos de este año, el ponerla en marcha no más tardar de finales de este año, con lo cual yo creo que con el complemento de las rentas autonómicas, que ya en algunas comunidades autónomas ya existen, como por ejemplo en el caso del País Vasco, Andalucía, Extremadura, Valencia, donde ya existen ya este tipo de rentas básicas o rentas mínimas, vienen a complementar, con lo cual yo creo que al final
la conjunción de varias administraciones públicas, yo creo que sí somos capaces de que efectivamente podamos tener esta renta ya como algo en próximo, ¿no? Estamos hablando que incluso el gobierno estatal está ya planteando que muy probablemente sea aprobada ahora en el mes de junio. Sí, y precisamente sí. por todo el problema que está habiendo con el COVID-19, ¿no? Efectivamente. Sí. Vamos a ver, el COVID-19, también este coronavirus ha puesto de manifiesto pues de que hablaban de que nos atacaba a todo el mundo, ¿no? O sea, que no distinguía ni de ideología, ni de dinero, ni de nada, atacaba a todo el mundo, pero en países, no estoy hablando de España, ¿no? Sí. Pero en otros países, por ejemplo, sí se ha puesto de manifiesto que nuevamente vuelve a atacar a aquellos más vulnerables, porque al no tener economía, no tener unos ciertos ingresos, pues tampoco tienen ese acceso a la sanidad, a que lo puedan atender un médico, ¿no? Sí. Si esto estuviera así implantado como norma general, ¿no? En este querido planeta nuestro, hubiese pasado otra cosa, a lo mejor. Efectivamente, o sea, volvemos otra vez a que esta crisis vuelve a afectar otra vez a las personas vulnerables, ya un poco antes lo comentaba, pero por dos cuestiones muy concretas, es decir, primero porque acrecienta las dificultades que ya venían sufriendo muchas de estas familias, es decir, ya algo que veníamos observando de antes, pero que también se están empezando a detectar nuevas necesidades que hasta ahora no nos habíamos percatado. Y es que esta crisis lo que está poniendo en evidencia muchas cuestiones que estaban un poco invisibles. Te pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, las personas sin hogar, ¿no? Sí. Las personas que viven en situación de calle. Ese es un ejemplo muy claro. Cuando en un momento determinado el Estado decide una situación de alarma y decide que todos estemos en una situación de confinamiento para evitar la propagación del virus, ¿qué hacemos con las personas que viven en calle? ¿A qué hogar van? ¿A qué casa van a cumplir ese confinamiento que se estaba planteando, ¿no? Y de hecho ha habido iniciativas de muchos ayuntamientos en toda España, incluido también algunos de Canarias, donde algunas de esas personas están alojadas en estos momentos en centros, digamos, temporales, pabellones deportivos, etcétera. ¿Qué va a pasar el día que acabe la situación de alarma, que acabe el confinamiento? ¿Volverán otra vez a la calle? Nosotros de las entidades sociales entendemos que no debería ser así, entendemos que a esas personas hay que procurarles el derecho a una vivienda, el derecho a un hogar, porque precisamente justamente son los que están sufriendo la imposibilidad de no poder llevar a cabo ese confinamiento, ¿no? Con todo lo que conlleva después a todas las situaciones de salud. Si hablamos inclusive también de las situaciones que se están empezando a detectar de muchas entidades que trabajan con personas con problemas de salud mental, están subiendo en una gran cantidad el número de personas que están empezando a sufrir situaciones de ansiedad, estrés, problemas de inestabilidad, problemas para conciliar el sueño, porque primero no pueden ejercer su trabajo, están dejando de tener ingresos, tienen dificultades para pagar la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo ese tipo de cuestiones, al final, te pasa factura en la salud. Entonces, todas estas cuestiones son ejemplos, y hay muchos más que estamos detectando en los diagnósticos que estamos haciendo, donde efectivamente comprobamos de que esta situación tiene un efecto sanitario, sin lugar a duda, para aquellas personas que han pasado la enfermedad, o desgraciadamente aquellas que han fallecido, pero hay otros efectos también secundarios o colaterales, por decirlo así, que están afectando lógicamente a otras personas que no han sufrido directamente la enfermedad, pero que sí que están sufriendo los efectos del COVID. ¿Será suficiente con este dinero, Fernando? Porque se estaba hablando que estaría rondando en los 462 euros. Y luego sumaría el tema de tener familiares dependientes, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, podría llegar incluso a que la renta llegara a alcanzar hasta una cantidad de sobre 1.000 euros aproximadamente, sí.
Si a eso le sumamos también la cuantía que ya desde el Gobierno de Canarias se ha planteado para la renta canaria de ciudadanía, considero que sí, consideramos que sería suficiente. Eso acabas de comentarlo, es verdad que luego se podría suplementar con las que Sí, dan las distintas autonomías, pero efectivamente. se va a poder, o sea, sí. Sí, es así. Sí, O sea, va a ser así, ¿no? la renta mínima estatal se plantea como una renta mínima base y que después podrá ser complementada con las rentas autonómicas que ya existen, porque como te comentaba antes, ya hay comunidades autónomas que la tienen en marcha ya hace tiempo, hace años incluso, o con aquellas futuras que se puedan crear, como en el caso de Canarias, que ya la tenemos ya reconocida en el Estatuto de Autonomía, pero que todavía no se está implementando, pero sí que existe ese compromiso de ponerla en marcha ya, ¿no? Sí. Bueno, pues como hemos dicho, hoy se lanza esa campaña. ¿Están haciendo una petición de firmas también o...? Efectivamente, tenemos un manifiesto con el hashtag renta mínima sí, pon tus prejuicios en cuarentena. Ese manifiesto al cual se pueden adherir lo tenemos colgado en nuestra página web, eapn.es, y desde ahí cualquier ciudadano, asociaciones sociales, culturales, vecinales, deportivas, profesionales, sindicales, etcétera, cualquier movimiento ciudadano puede adherirse a ese manifiesto, y pedimos efectivamente que todo aquel que lo desee y que esté realmente convencido de que esta puede ser una solución para eliminar las situaciones de pobreza y exclusión social, pues participe en ese manifiesto y que se adhiera a él. Y luego, si nos queremos poner en contacto con ustedes a través de página web, redes sociales, Sí, Fernando. también a través de la página web apn.es y también de redes sociales, Facebook, Twitter, los localizamos Instagram igual, ¿no? y YouTube, o sea, tenemos en 4 redes sociales, ahí se puede localizar. Desde la propia página web ya tienen los propios accesos a cualquiera de esas 4 redes sociales. Sí. Pues Fernando, continúen, por favor. Continúen en esta Gracias. lucha, cuenten con esta casa cada vez que quieran y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias a ustedes por habernos llamado y habernos dejado este espacio para contarles esta campaña. Pues saludos, muy buen día. Gracias. Venga, buena tarde. Hasta luego. Adiós.